Y hoy, bueno, el Espíritu Santo de Dios me ha guiado a un tema maravilloso en esta nueva serie. Hemos denominado Deja de ser tú, pensando o inspirándonos en ese texto maravilloso escrito por el apóstol Pablo, que es Gálatas 2:20, y que dice: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que murió, que resucitó, que dio su vida por mí. Y es un texto maravilloso, es un texto inspirador, es un texto que nos indica que nuestra vida tiene que ser transformada, que la única forma en que nosotras podamos crecer es que cada vez nuestra carne vaya siendo sometida al Espíritu Santo de Dios, que la única forma en la que tú y yo podamos crecer es que nosotras nos abajemos para que sea el Señor elevado, para que el Señor nos fortalezca, para que podamos morir cada vez más a nosotras mismas, y ese Cristo que dio su vida por cada una de nosotras en la cruz sea elevado en la nuestra, sea mostrado en nuestra vida. Porque tenemos que salir de ese yo soy así. Es que yo siempre he sido así. Es que eso es lo que se acostumbra a hacer en mi casa. Y por eso hoy, en adentrarnos un poco en un tema maravilloso que son los hábitos. Esas acciones que diario a diario, que de forma repetitiva, que de forma consciente, queriendo llegar a un punto, o de forma inconsciente, sin querer llegar a un lugar, pero nos llevan. Quiero invitarle en esta mañana a que por favor vaya a Jueces, al capítulo número 16, y vamos a leer una porción de la palabra que está tomada de los versículos 15 al 17. Este texto de Jueces nos habla de Sansón y de Dalila, de una relación que se ha establecido entre los dos. Sansón es seducido por Dalila. Hay un ejercicio que ella comienza a hacer sobre la vida de Sansón, y es una presión. Comienza a pedirle a Sansón que le dé una información que ella desea entregarle a los filisteos. Y Dalila, en esto que ella quería conseguir, era muy persistente. Hay cosas que tú haces de forma inconsciente. Hay cosas que tú haces desde la herida, desde una herida que si fue ocasionada en tu vida cuando tú quizás tenías un abuso a los 18 años, hubo un impacto en ella, y si esa herida está abierta, si esa herida no ha sido sanada, si de eso no se ha hablado, si no se ha perdonado a los agresores, si no se ha podido entender, si no se ha podido comprender, si no hemos podido perdonar a Dios, si creemos que Dios en esa situación fue injusto con nosotros, quiero decirle, esa herida está abierta en su vida y está operando en su vida, de tal forma que pueden haber muchos hábitos conscientes o inconscientes que nacieron desde ese momento del abuso. Y piense, identifique cuál fue esa situación. Si un abuso de parte de sus cuidadores, si descuido de parte de aquellos que debieron protegerle, si le dejaron sola y no le suministraron el acompañamiento que requería cuando era niña, por ejemplo, cuando pasaba largas horas en su casa porque no había nadie que le cuidara, o porque estaba expuesta a un dolor físico durante toda la noche cuando había muchos familiares en su casa, pero los demás simplemente se centraban en ellos, en que necesitaban descansar, y pasabas horas quizás llorando, sintiéndote sola en medio de la nada. Aún cuando estabas acompañada de muchos, quiero decirte, esa herida está operando en tu vida. Y eso quizás te ha llevado a que tú instales hábitos. Por eso en esta serie de Deja de ser tuyo, quiero hacerles una invitación a que cada una consigne en un cuaderno cuáles son esos hábitos, pero para poder ser conscientes de esos hábitos que tenemos y que son destructivos, de esos hábitos
que nos están llevando a un lugar, pero ese lugar al que nos lleva no es un camino que conduce a la gloria de Dios, sino que es un camino que nos lleva a la perdición. Tú y yo tenemos que dejar de vivir en piloto automático y estar en el presente, estar consciente de las cosas que decimos, de las palabras que pronunciamos, de los pensamientos que tenemos, porque los repetimos y ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de analizar por qué hemos sembrado esto en nuestra vida y por qué nosotras persistimos en cosechar de esto que hemos sembrado, cuando primero no nos hace daño, nos hace daño a nosotras, cuando destruye las relaciones que tenemos con los demás, porque resulta que se presentan los mismos inconvenientes con los hijos le terminan diciendo lo mismo, se terminan presentando los mismos problemas con las cuñadas, se terminan presentando los mismos problemas con los vecinos, con su nuera. Todo el mundo quizás termina diciéndole, pero ¿por qué te metes en mi vida? ¿Pero por qué te metes en la vida de todos? ¿Por qué seguimos recibiendo la misma retroalimentación o una retroalimentación parecida de parte de los otros? ¿Por qué no hacemos un alto en el camino y pensamos en si somos los otros o son nuestras conductas, son nuestros hábitos los que nos llevan a que esa sea la retroalimentación que recibimos? Y cuando la retribución, cuando la retroalimentación que yo recibo no es la que espero, no es la que quiero escuchar, yo tengo que detenerme. Porque hay momentos en los que nos cuesta reconocer que tenemos que crecer. Hay momentos en los que nos cuesta reconocer que hay conductas que debemos cambiar, que las cosas no las estamos haciendo quizás tan bien como creemos, y tiene que haber una apertura para escuchar, pero sobre todo para dejarnos ser instruidas por el Espíritu Santo de Dios, por aquel que Jesús dijo, Él es el Maestro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, les decía que en Jueces nos habla de esta relación que estaba entre Dalila y Sansón. Y Dalila persistía, Dalila insistía, porque la palabra de Dios dice es que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y este león es un trabajo que él hace de forma consistente, que él hace de forma repetitiva, que él está allí, dice, al acecho, de tal forma que el león tiene los ojos puestos en la presa, esperando que ésta se descuide. Tú y yo no podemos descuidarnos. Tú y yo no podemos vivir en piloto automático. Tú y yo no podemos estar distraídas con todo lo que este mundo nos presenta a través de la tecnología. Tú y yo debemos estar de forma consciente, presente, analizándonos. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que entrando en la presencia de Dios? Sansón tiene una conversación con Dalila y Dalila le dice a Sansón, ¿cómo puedes decir que me amas? Y yo no sé en qué ocasiones usted ha sido manipulada, en qué ocasiones tú estás siendo manipulada, y cuando hay manipuladoras, usted tiene que identificar si usted es manipuladora. Si usted hay conductas que tiene, hay hábitos que usted mantiene con su esposo, con su familia, hay posiciones que adopta porque entiende que cuando usted habla de esa manera, que cuando usted tiene este comportamiento, que cuando usted llora, que cuando usted se hace la triste, logra obtener aquello que quiere, pero entonces hoy debe entender que hace parte de una manipulación, hace parte de una serie de artimañas que se usan para obtener aquello que se quiere. Dalila era una mujer manipuladora y usa palabras sutiles. Se coloca en una posición de víctima, porque eso es lo que hace el manipulador. Se coloca en una posición de víctima para obtener por fin aquello que quiere. ¿No has estado con personas en las que tú dices, yo ya no puedo permitir más esta situación, pero es un empleado que se aparece nuevamente con una historia triste y tú dices, hay que darle una nueva oportunidad? Porque es un hombre
con el que tú mantienes una relación y que quizás te pide dinero y tú dices, esta situación debe terminar, pero nuevamente aparece, usa palabras, tiene conducta, tiene comportamientos y tú sientes que lo necesitas porque hay una herida en tu vida en la que tú te sientes abandonada, en la que tú te sientes sola y dices, si no tengo un hombre a mi lado, yo no voy a poder disfrutar de la felicidad. Mentira del diablo, si la motivación es porque yo me siento abandonada, porque lo que la palabra de Dios dice es que Él nunca nos abandonará. Y yo tengo que creerlo, tengo que interiorizarlo y tengo que caminar en esa verdad poderosa. Dalila comienza en este juego de palabras ejercitando esta manipulación sobre la vida de Sansón y le dice, si no confías en mí, porque Dalila quiere que Sansón le entregue una información, que ella va a vender a los filisteos. Ella no ama a Sansón, pero está acusando a Sansón de no amarla a ella. Y como no me amas, no me das lo que quiero. Y como no me amas, no tienes relaciones íntimas conmigo. Y como no me amas, por eso no me das todo lo que te pido. Y como no me amas, por eso no haces todo lo que yo quiero. Y como no me amas, por eso no me contestas el teléfono cada vez que yo lo necesito. Y como no me amas, por eso no me compras todo lo que yo quiero. Y como tú no me amas, Señor, tú no me amas, Padre, porque tú no respondes a mis oraciones, porque tú no me das todos los caprichos que yo quiero, porque yo te he dicho una y otra vez la clase de hombre que yo quiero, porque yo te he dicho una y otra vez, Señor, el lugar donde yo quiero vivir, porque yo te he dicho, Señor, sácame de este trabajo y llévame a otro. Por eso, Señor, yo creo que tú no me quieres. Y esa manipulación que Sansón, que Dalila ejercía en Sansón, quizás nuestras oraciones están llenas de un lenguaje de manipulación. Y tú y yo tenemos que ver la forma como les hablamos a los otros y la forma como también le estamos hablando al Señor. Dalila le dice a Sansón, ya tres veces te has burlado de mí, porque Sansón, ella le preguntaba y Sansón le decía otra cosa. Y aquí viene esto de los hábitos, versículo número 16. Como todos los días, Dalila lo presionaba. Sansón, Dalila había sido persistente con él, pero habla específicamente el texto de tres veces, no en el mismo día, sino durante un tiempo, ella le insistía, porque es lo que dice el versículo número 16, como todos los días. Ojo con esto, como todos los días lo presionaba con sus palabras. Y es que tiene que entender que los hábitos ejercen una presión sobre nosotros. ¿Por qué? Porque los hábitos son conductas que adquirimos. Es como un vehículo que me transporta y me lleva a un lugar. Al lugar que yo quiero, cuando yo de forma consciente he instalado ese hábito y es saludable, es bueno, o cuando yo me muevo en un hábito inconsciente, entonces ese transporte me sigue llevando, pero me conduce al lugar de perdición. Me conduce al final de un camino en el que yo llego y encuentro mis manos vacías o encuentro que el fruto de mis manos no es bueno, no es agradable, no es perfecto y no es apetitoso al paladar. Entonces, versículo número 16, como todos los días lo presionaba con sus palabras. ¿Y cuánta gente hay presionándole para que usted haga lo que ya sabe que no debe hacer porque el Espíritu Santo de Dios se lo mostró? Pero usted dice, yo estoy firme y puedo meterme en esa relación y él no va a influir sobre mí y hay un yugo desigual, pero yo sé que yo me lo voy a ganar para el Señor, pero la presión que esa vida termina ejerciendo sobre la suya le conduce por un camino de perdición y cree que puede manejar
aquello para lo que no está preparada y cree que puede manipular cuando está siendo manipulada y no entiende que esa relación lo que la lleva es a que cada vez se aleje más del Señor. Como todos los días Dalila le presionaba con sus palabras y lo acosaba, no solamente le presionaba, sino que le acosaba. Hay gente acosándole en su vida. Hay actitudes que te acosan. Hay pensamientos que te acosan. Como todos los días ella lo acosaba hasta hacerlo sentir harto de la vida. Como cuando tienes un niño, como cuando tienes un adolescente y sabes que no puedes darle ese permiso para ir a ese lugar porque se está exponiendo a conductas que va a lamentar adelante, pero porque te presionaba, porque te acosaba, terminas cediendo. Pero ¿sabes qué? Cuando cedemos ante aquellas presiones que ejercen sobre nosotros aquellos que están a nuestro cuidado, cuando ellos crecen o al pasar un tiempo, ellos mismos nos dicen, pero es que tú me dejaste hacerlo. Y quiero decirte, cuando están ejerciendo presión sobre nuestra vida, es algo que cansa, porque Sansón dice que la presión que Dalila ejercía sobre él lo hacía sentirse harto de la vida. Él estaba con esta mujer porque la mujer lo seducía, porque era una mujer hermosa, pero él estaba en un yugo desigual. Sin embargo, aquello que él se dejó llevar por aquello que él percibió por vista. Y Sansón, el acoso que recibía de esta mujer, mira, es una cosa de locos. Él estaba con ella porque a ella le gustaba, le parecía hermosa, ella lo seducía. Pero ¿cómo estar con alguien que ejerce una presión sobre mi vida, que me acosa y que lo que me hace sentir es harto de la vida? ¿Por qué no llega a ese punto en el que tú pones límites? Porque Sansón no pudo poner un límite con Dalila. ¿Por qué no se separó de Dalila? Si sabía que Dalila le estaba pidiendo a él algo que él no podía entregarle. ¿Por qué Sansón estaba ciego? Entonces Sansón termina revelándole a Dalila todo lo que Dalila quería saber. No lo hizo a la primera, no lo hizo a la segunda, no lo hizo a la tercera. Cuando ella le sigue insistiendo, después de que ella le dice 3 veces me ha mentido, al final ella logra lo que quiere. Dice la palabra de Dios, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él insiste, él persiste y usted dice, yo puedo establecer alianza con aquel porque eso no me va a contaminar. Y la primera puedes, la segunda puedes, la tercera puedes, pero al final es tanta la presión que se ejerce sobre tu vida que terminas entregando aquello que dijiste que nunca ibas a entregar. Tus sueños, tu ministerio, tu economía, tu relación con Dios, tus hijos. Porque puede que en un momento dado tú digas, mis hijos nunca podrán estar por encima de la relación con este hombre, pero resulta que cada hombre que quizás ha llegado a tu vida ha estado por encima de la relación tuya y de tus hijos. Y no has sido garante para ellos. No has sido aquel o aquella que tienes que garantizarle que ellos reciban lo que necesitan, porque primero has pensado en suplir, en satisfacer tus deseos. Porque Sansón, al fin Sansón no pensaba en el daño que esto le estaba proporcionando, porque Sansón estaba cegado. Sansón estaba velado. Había algo que él quería satisfacer y como eso era lo que él quería, él lo obtenía sin tener en cuenta el precio que estaba pagando por eso. Y yo quiero preguntarte, mujer, ¿cuál es el precio que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios a ti te muestra que hoy estás pagando? Porque has tenido hábitos en tu vida, porque has tenido conducta, porque has entrado en relaciones, porque por más que se te ha dicho que no te metas en eso, que no hagas ese tipo de negocio, porque por más que se te ha querido aconsejar, porque por más que el Espíritu Santo de Dios te ha querido ministrar,
Tú te mantienes en eso porque yo soy así. Pues el Señor en esta mañana viene a decirte, deja de ser tú, para que sea yo el que pueda vivir en ti. Un hábito es eso que tú y yo hacemos de forma repetitiva. Es eso que nosotras hacemos comúnmente. Es eso que usted puede hacer todos los días al levantarse. Por ejemplo, hay bebés que nacen y nacen con el hábito de chuparse el dedito, porque en la panza de su mamá estaban allí en esa posición. Y cuando salen de aquel lugar, siguen manteniendo el hábito, aun cuando ellos no sepan para qué lo hacen. Lo hacen de forma consciente o inconsciente, es inconsciente, pero lo hacen. ¿Cuántas cosas de forma inconsciente estás haciendo hoy que te están llevando a levantarte quizás en esta mañana cansada, agotada, decepcionada, aburrida, desesperanzada? ¿Cuántas cosas estás haciendo que hoy te lastiman? ¿Cuántas cosas estás haciendo que dices, esta no es la vida que yo quiero llevar? Es que yo quiero dejar de ser yo, porque como estoy viviendo con esos hábitos, me estoy lastimando a mí misma, a mis hijas. ¿Qué es lo que estoy cosechando? De aquí a 9 años, de aquí a 9 años en las vidas de mis hijas, en las vidas de mis hijos. ¿Qué es lo que hoy estoy sembrando? Porque lo que siembro es lo que voy a recoger, porque lo que se siembra es lo que al final se cosecha. Pero ¿por qué mi hija se comporta conmigo así? ¿Acaso es producto de lo que has sembrado? ¿Acaso es producto de las palabras que ella te ha visto repetir? ¿Acaso es ella el reflejo tuyo? ¿Acaso es ella el reflejo de tu juventud? ¿Acaso es ella el reflejo de tus acciones? ¿Acaso es ella el producto de tus hábitos? Romanos 12:2 nos dice, cambien su forma de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. Y si yo cambio mi manera de pensar para que mi forma de vivir cambie, hay hábitos en mi vida que tienen que ser instalados y desinstalados. Hay hábitos en los que yo tengo que caminar, que moverme día a día para que mi relación con el Señor crezca y para que mi carne sea sometida. Yo creo que no necesitas ni siquiera que yo te mencione esos hábitos, porque la conciencia te señala, la conciencia te indica, y no es desde la culpa, sino desde en esta mañana presentes, conscientes, pararnos responsables y entender que eso debo cambiarlo en mi vida, que no me hace bien, que no está mal, que alguien, que mi esposo, no está mal que mi esposo se acerque y me diga, esto no lo estás haciendo tan bien como crees, porque es una oportunidad maravillosa para mí, para que yo crezca, pero nos cuesta que nos digan las cosas porque nos sentimos atacadas, porque nos sentimos vulnerables, porque quizás tenemos una herida de abandono, que cuando tengo que reconocer que las cosas no las hago tan bien, que no soy tan buena como yo creo, que no soy esa mujer maravilla que tiene la solución para todo, y que hay cosas que se me escapan, porque es normal, porque quizás estoy haciendo más de lo que puedo. Pero el punto aquí es, ¿por qué no recibimos retroalimentación? Hay gente que se nos acerca a decirnos palabras, pero quizás su motivación no es la mejor. Quizás la forma como nos lo dicen no es la mejor. Quizás cuando nos lo dicen y nos hacen señalamientos, lo que hemos hecho no está mal, pero se sienten afectados por heridas que hay en sus vidas o porque creen que a todo el mundo tienen que decirle lo que ellos piensan. Pero sin embargo, cuando alguien se acerca para darle una indicación, para hacerle un señalamiento, mi invitación en esta mañana es a que escuche, y quizás de eso que escucha obtendrá ganancia. Si siente que debe desechar lo que no trae paz a su corazón, que es juicio, deséchelo.
pero si sientes que debes recibirlo, entonces hazlo. Es una oportunidad maravillosa. Yo hablaba con mi esposo en esta semana y hacíamos ese ejercicio y le decía, ¿en qué cosas crees que debo mejorar? Antes no estaba preparada. Quizás en un tiempo de mi vida no estuve preparada para escucharlo porque me podía sentir atacada, porque podía sentirme vulnerable, pero cuando vamos creciendo, cuando vamos alcanzando esa madurez espiritual, qué lindo es que aquel que es nuestro compañero de camino nos pueda ayudar a crecer mostrándonos aquellas cosas que no podemos ver, pero que para ellos son visibles. Fernanda me dice a veces, mami, tú haces esto, tú haces lo otro, y yo la abrazo y le digo, gracias, mi amor. También le doy explicaciones, pero cuando entiendo que para lo que me está diciendo no hay explicación, acepto y le digo, así es. Y te pido que me lo digas porque eso me ayuda, no colocando una carga en una niña de 9 años, porque no es su responsabilidad, es la mía estar presente, es la mía estar consciente. No puedo estar diciendo, es que a mí nadie me lo dijo. No puedes estar diciendo, es que no, es que nadie me dijo, pero ¿y cuántos años tienes? ¿Y cuándo vas a asumir la responsabilidad por las cosas que has hecho? Y no vas a decir que yo me fui con ese hombre porque es que en la relación en la que yo estaba, a mí me hicieron esto, me hicieron aquello, y al final no te terminas responsabilizando porque la decisión la tomaste tú, motivada por lo que otros hicieron quizás, o amparándote, diciendo, haciendo lo que tú querías hacer y escudándote en el daño que en una relación pasada otros te estaban haciendo. Pero detrás de todo eso simplemente hay un yo. Deja de ser tú. Quizás aquí las cosas se hacen como yo quiero. Aquí yo hago lo que yo quiero. Aquí yo me meto en esta relación así yo sepa que va en contra de principios que están establecidos en mi vida y que el Señor a mí me ha mostrado. Romanos 12:2. Cambia su forma de pensar para que pueda cambiar su manera de vivir. Deja de ser tú. Filipenses 2:14. Y entremos en esto de algunos hábitos que el Espíritu Santo de Dios en esta mañana nos dice, deja ese hábito. Deja el hábito de la murmuración y de las contiendas. No hay casa a la que lleguen en la que no critiquen. No puede llegar de visita, no puede irse de vacaciones, no puede pasarse unos días en los que usted llegue o se centre en solo lo bueno. Tiene que salir de discusión. Mira, hay gente que tiene el hábito destructivo de buscarle los defectos al otro. Hay gente que tiene el hábito de centrarse en todo lo malo. Hay gente que tiene el hábito de creer que a todo el mundo tiene que decirle lo que piensa de ellos. Hay gente que tiene el mal hábito de no cerrar la boca. Hay gente que tiene el hábito de la murmuración y de la contienda, hábitos destructivos. Filipenses 2:14. Háganlo todo sin murmuración y sin contiendas. Contendemos haciendo el aseo. Contendemos preparando los alimentos. Contendemos con nuestros compañeros de trabajo. Contendemos con nuestros supervisores, contendemos con los pastores, contendemos con los hermanos de comunidad, contiendas con el marido, porque no entiende que debe someterse a la autoridad, y si no se somete, y si no puede amar a aquellos que ve, ¿cómo no amar a aquel que no ve? Y si no se somete a la autoridad que le ha sido dada aquí en la tierra, ¿cómo someterse a la autoridad del Padre? Y someternos a la autoridad es la que nos trae crecimiento. Someternos a la autoridad es lo que nos trae bendición. Tú y yo necesitamos desinstalar hábitos como los que acabo de mencionar e instalar, por ejemplo, un nuevo hábito. Cambiar la forma de pensar. Cambiar la forma de pensar hacia la relación que tengo con los demás, verlos de forma distinta, verlos con misericordia, aquellos que me agredieron, pero para esto se necesita tiempo y un proceso, una intimidad. Yo pude en una relación en la que se me hizo mucho daño,
pude llegar a un punto maravilloso que nadie me enseñó, que no leí en un libro. Pude llegar a un punto maravilloso que el Espíritu Santo me guió y fue a tener misericordia, experimentar misericordia por aquella que me hizo tanto daño. No lo aprendí en un libro, hizo parte de mi proceso de sanidad y es algo bello, es algo precioso, pero no es algo, o quizás puede ser algo que te pasa a ti de la noche a la mañana, pero a mí me tomó tiempo porque hizo parte de un proceso, porque para llegar a este punto primero debemos perdonar. Y entonces necesitamos cultivar una nueva forma de pensar, de lo positivo, porque hay muchas cosas, conductas, hábitos que son negativos en nuestra vida, que nos están llevando a conductas negativas y tenemos que instalar nuevos hábitos para pasar a cosas que nos produzcan los resultados que finalmente son los que el Señor espera de nosotras. Pero si yo no soy consciente, yo no sé en qué trabajar las cosas, yo simplemente me levanto y me dejo llevar. ¿Y quién que se deje llevar? ¿Y quién que no tenga un plan, al final va a terminar llegando al lugar? Yo no esperé. Yo no esperé llegar a los 60 años de esta manera, pero había un plan trazado en su vida. Hubo objetivos. Tenías hábitos instalados que te decían que si tú trabajabas en esto de forma consciente durante 12 meses, durante 5 años, si tú lo seguías haciendo, cuando llegaras a los 60 años, cuando llegaras a los 45, cuando alcanzaras los 35, este iba a ser tu resultado, pero hay que estar de forma consciente. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10:5, y hablamos del hábito de instalar una nueva forma de pensar, y es: lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esos pensamientos negativos que llegan a tu vida, llévalos cautivos a los pies de Cristo. Esos pensamientos que te atemorizan, que te alejan del Señor. La palabra de Dios dice en Juan 14:26, yo me voy. Yo no los dejo solas, yo no las dejo huérfanas, yo les dejo al Espíritu Santo, al Consolador. Cuando está escrito en la palabra, ¿por qué experimentar el abandono? Entonces yo tengo que trabajar o permitir que alguien me ayude a identificar de dónde nace esa herida de abandono. ¿Por qué yo estoy una y otra vez diciéndole al Señor, Señor, no me abandones? Si está escrito en la palabra, es promesa de parte del cielo que no vamos a ser abandonadas. Ya ni ore por eso, porque ya le fue entregado, es suyo. Está en su vida. Es una declaración que el cielo ha hecho sobre usted. Es un compromiso que Dios estableció entre Él y nosotras. No nos desamparará, no nos abandonará, nunca nos dejará solas. No estamos huérfanas por más padre que nos haya abandonado. El espíritu de adopción ha venido sobre nosotras. Ahora somos sus hijas. Pero tenemos que creerlo y caminar en esta verdad. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 22, y en esto quiero que nos deleitemos. Dice el apóstol Pablo, y ese texto me encanta, y es un texto en lo que nosotras, es un hábito en el que nosotras tenemos que trabajar de forma consciente. Porque lo está hablando aquel que estuvo, aquel que dice que hay peligros a los que vamos a estar expuestas y él experimentó estos peligros. No es que Pablo habló de cosas que él nunca vivió. Pablo estuvo náufrago. Pablo estuvo preso. Pablo fue perseguido. Pablo fue echado de muchos lugares. Pablo pasó momentos de escasez. Pablo pasó muchos momentos de incertidumbre. Pablo experimentó muchos ataques de parte de Alejandro el herrero. A Pablo le hicieron mucho daño. Pablo iba y servía en las iglesias estableciéndolas y después llegaban a él las noticias de lo que las iglesias aquellas que él estaba estableciendo hacían. Sin embargo, el apóstol Pablo, aquel hombre que experimentó todos estos sufrimientos, aquel hombre que pasó mucha parte de su vida estando en una cárcel
no pudiendo salir de ese lugar en el momento en el que él quería. Aquel hombre que no podía hacer las cosas que él deseaba aún cuando le estaba sirviendo al Señor. Aquel hombre que fue privado de la libertad. Ese hombre en esta mañana viene a decirte a ti, mujer, que instales en tu vida el hábito de estar siempre alegre. No me lo estoy inventando yo. No es psicología positiva, no. Es lo que el reino nos recomienda en esta mañana. Es el hábito en el que tú y yo tenemos que caminar. Pero si tú te levantas, porque el día anterior estuviste expuesta al celular, 12 de la noche, no sé, 1 de la mañana, 11:30, viendo la novela, y usted se levanta al día siguiente y no sabe qué va a hacer de desayuno, y se distrajo y no fue a la tienda y no compró todo lo que necesitaba, y al día siguiente o todas sus mañanas son aburridas, pero no porque en sí sean aburridas, sino porque su actitud frente a la rutina que tiene que seguir. ¿Y sabes qué? Tú dices que no me gustan las rutinas, es que yo espero levantarme y hacer todos los días cosas distintas. Quiero decirte, las rutinas no son malas, las rutinas son maravillosas. El problema es cuando esas rutinas están llenas de hábitos que son destructivos, porque seguir una rutina me lleva a un lugar. Cuando la rutina es consciente, la rutina es maravillosa y la rutina aporta. La rutina no resta, sino que la rutina suma y multiplica. Entonces el apóstol dice, estén siempre alegres. No dice, esté alegre cuando le llegue dinero, esté alegre cuando la nevera esté llena, esté alegre cuando el hombre le hable de forma bonita, esté alegre cuando estrene cartera, esté alegre cuando tenga un perfume nuevo, esté alegre cuando los problemas se vayan de su vida, esté alegre cuando sus hijos le hablen de la manera en la que usted espera. No. Dice, estén siempre alegres, primer hábito. Segundo hábito, dice el apóstol Pablo, oren sin cesar, oren sin descansar, oren en todo tiempo. Daniel habla, la palabra de Dios habla que Daniel oraba 3 veces al día. Ahora Pablo dice, el Señor dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero estar tranquilos porque yo he vencido al mundo. Pablo era un hombre que de forma constante tenía que estar unido al Señor a través de la oración, porque eran muchos los peligros a los que estaba expuesto, y además porque era mucho el propósito de la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque esto fue algo que leí cuando tenía más o menos como 18 años, 19 años quizás, y era que después de la resurrección de Cristo, el acontecimiento histórico que más había marcado la vida de la iglesia era la conversión del apóstol Pablo. Imagínense el propósito que había en la vida de Pablo, el ministerio que le había sido entregado, las vidas que iban a ser transformadas, vidas como la tuya y la mía, que después de tantos años seguimos leyendo lo que Pablo escribió, las iglesias que Pablo iba a sembrar y los frutos de esas iglesias maravillosas de Corintios, de Tesalónica, de Filipenses, los frutos de esa gente que iba a caminar al lado de Pablo. Entonces, cuando uno mira el propósito que hubo en la vida de Pablo, un propósito que no está lejos de ser como el tuyo ni como el mío, porque no es que Pablo nació con una corona sobre su cabeza, no, Pablo nació con un propósito. Pablo nació con un diseño del cielo, fue diseñado en el vientre de su madre y le fue asignado propósito. No hay diferencia entre Pablo y nosotras. Propósitos que no son iguales, que son distintos, pero delante del Padre, ese propósito que a ti se te dio es igual de importante que el que le fue entregado a Pablo. Pero Pablo fue un hombre determinado. ¿Cuántas mujeres determinadas en esta mañana, instalando hábitos conscientes en su vida, porque entienden que hay un propósito, que hay una asignación de parte del cielo, que fueron llamadas a transformar vidas, a sembrar esperanza, a sacar de su boca palabras que alienten, no palabras que destruyan? Yo no llego de visita o de vacaciones a una casa para ponerle una carga a aquel familiar que me está abriendo las puertas y que me está recibiendo. Yo llego con una paciencia que el Espíritu Santo de Dios ha producido en mi vida, a sembrar esperanza, no a ser yo,
no a dejar que sea Cristo el que viva en mí. Dice Pablo, oren sin cesar, mujeres, oren en el transporte, ore caminando, ore cuando se levante, ore cuando se acueste, suelte el celular y ore. Horas expuestas, horas en el hábito de ver el TikTok a diario, expuestas por horas y al final, ¿qué? Chispazos de dopamina en su vida que producen placer. Pero ¿qué cosecha con eso? ¿Se siente bien en el momento? Es agradable, pero ¿a dónde la está llevando? A ninguna parte, porque si eso no trae crecimiento a su vida, quiero decirle, usted no está cosechando nada. Y dice el apóstol Pablo, no solamente mujeres estén alegres, que es el llamado, nos hace un llamado a que sonriamos más, a que seamos conscientes de que debemos sonreír y fruncir menos nuestro ceño. Y dice el apóstol Pablo, oren, oren sin cesar. Y también dicen, ¿saben qué? El llamado que les hago en esta mañana es a que den gracias. Y yo les he dicho muchas veces que es un hábito que tengo el cuaderno lejos, es un hábito que tengo y es todos los días escribir 5 agradecimientos. 5 agradecimientos al Señor. Es maravilloso levantarse y decirle, Padre, gracias por el don de la vida, por mis hijos. Gracias, Padre, por esas circunstancias que estoy pasando y que me dan crecimiento. Gracias, Padre, por aquellos que están a mi alrededor, Señor, y que de alguna manera u otra me han hecho la vida incómoda o imposible, pero esto me acerca a ti. Gracias, Señor. Hay tantas razones para agradecer a Dios. Oren por todo. Den gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, en toda situación. No es que hay una situación específica por la que yo debo darle gracias, sino en toda situación. Porque esta es la voluntad, es la voluntad. La voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, mujeres, dejen el mal hábito de apagar el espíritu. ¿Cómo yo apago el espíritu? Lo contristo. Si yo estoy, por ejemplo, en murmuraciones, en contiendas, dice la palabra de Dios que de una misma fuente no salen 2 aguas, una dulce y una salada. Si yo por un lado bendigo las vidas, pero por otro lado las maldigo con mis palabras, o mis gestos son contradictorios a los que las palabras de bendición que salen de mi boca dicen, entonces yo contristo al Espíritu Santo de Dios, yo puedo provocarlo. Yo puedo suscitarlo cuando yo me muevo en fe, cuando el camino que yo estoy transitando es el que Él me ha mostrado, cuando me dejo guiar por Él, cuando vivo en la certeza de que Él está velando por mí, que Él me está conduciendo, cuando yo no hago lo que yo quiero, cuando yo no satisfago a mi carne, sino que aun cuando yo sé que estoy pasando hambre y necesidad, yo no puedo seguir mintiendo para obtener el dinero que necesita, sino que yo tengo que entender que eso es algo que en el momento me da lo que yo necesito, pero fractura mi relación con el Señor. No apaguen al Espíritu Santo de Dios. Otro hábito que podemos tener es el de despreciar las profecías. Todo esto que estoy mencionando está en Primera de Tesalonicenses, del versículo número Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 22. Dice, no desprecie las profecías. La profecía más certera que hay es la palabra de Dios. Cuando yo tengo la palabra de Dios en poco, cuando yo me siento abandonada, aun cuando la palabra de Dios me dice una y otra vez, yo no te abandonaré. Ese espíritu de abandono puede estar en nuestra vida y es lo que nos hace sentirnos de esa manera. Por algún evento, porque aún hay gente que puede experimentarlo cuando sus padres vivieron con ellos, estando en la misma casa, pero con padres ausentes. Cuando usted quizás entró en otra relación y abandonó a sus hijos, estando sus hijos en su misma casa. Cuando usted coge y se sienta por allá a ver MasterChef, cierra la puerta y cada hijo metido en una habitación, puerta cerrada, pueden experimentar abandono aun cuando su padre y su madre estén en una habitación contigua. ¿Cuántas acciones hemos hecho en nuestra vida? Estar sentada frente a pantallas de celulares cuando tenemos un hijo hablándonos y queriéndonos abrir el corazón, pero nos ve distraídas.
¿Cómo nos abren el corazón? ¿Cómo entienden que realmente son importantes para nosotras cuando todo nuestro interés está puesto en eso? Y entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Dos cosas, mujeres, aférrense a lo bueno y eviten otro hábito. Yo espero que usted esté haciendo lista de estos hábitos. Eviten toda clase de mal, evítenla. Es que no la están llamando en esta discusión y usted va y se mete. Es que nadie le está preguntando y usted va y lo dice. No, pero es que yo tengo que decirle que mira cómo es. Pero ¿quién le está preguntando? No le están pidiendo ayuda. Quizá llegará el momento en que esa persona estará lista, preparada y le dirá, ¿tienes algo para decirme? O llega a ese punto en el que la persona está lista. A mí me ha pasado muchísimo. Y llega a ese punto en que la persona tiene la apertura y uno puede decirle todo. Está abierta para recibir. Entonces, no se desespere, pero yo hoy le doy fe de que ese momento llegue. Todo el mundo tiene hábitos. Algunos hábitos buenos, otros hábitos destructivos. Tenemos hábitos cotidianos, como cuál, cepillarnos los dientes. Tenemos hábitos buenos, como leer la palabra de Dios. Tenemos hábitos malos, la que anda refunfuñando, la que refunfuña del marido, la que el marido le dice, pero no le eches tanto azúcar al jugo. La que está hablando con la amiga y el marido le está pidiendo algo que él necesita y está refunfuñando. La que se queja de los familiares, la que llega de visita a la casa de la hermana y está en la casa de la hermana, pero se tiene que quejar de todo lo que hace el cuñado, de todo lo que hacen los sobrinos, la que se queja de todo lo que hacen los que están alrededor. Deje de quejarse tanto. La que se queja no puede vivir en el agradecimiento. Por más que lo que la acogen le dan, no lo va a poder recibir porque está desde un espíritu de la queja. Y quien que se queje, vive en gozo y vive en alegría, tenga una comprensión. No vuelva a ir de visita o vaya por menos tiempo, pero evite. El llamado que el Señor nos hace en esta mañana es a evitar, pero hay gente. Hay mujeres que parece que les placiera estar en esa problemática que no pudieran disfrutar de lo bueno que tiene la vida, de ver las cosas agradables. Pero si el Señor nos dice, piensen lo bueno, piensen lo agradable, piensen lo perfecto, no me lo estoy inventando yo, está escrito en la palabra de Dios. Entonces, 1 Corintios 6:19 nos dice, ¿acaso tú puedes ignorar que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuando yo sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, esto me ayuda a mí para algo maravilloso. Y es a instalar hábitos saludables en mi vida. Entonces, yo me cuido y sé que tengo que bajar de peso y que tengo un abdomen, que mi abdomen está abultado o mi abdomen está, se ha engrandecido o está inflamado, como usted le quiera decir. Pero yo entiendo que hay unos hábitos que tengo que adoptar en mi vida para bajar ese peso, para que mi talla en el abdomen se reduzca. Yo no lo hago para que el jean se me vea más chévere, para poderme poner un vestido ajustado, para ir en talla 4 al matrimonio que me invitaron. No, yo lo hago porque 1 Corintios 6:19 dice que yo soy templo del Espíritu Santo. Y entonces la ciencia médica me dice que si mi abdomen, que si la circunferencia de mi abdomen está por encima de los 92, entonces yo tengo un riesgo cardiovascular. Yo puedo pasar por un ACV, yo puedo tener un infarto. Oye, pero tenemos que entender que cuando yo voy a la palabra de Dios y encuentro principios bíblicos que están establecidos, esto tiene un impacto sobre mi vida. Saber que yo soy templo del Espíritu Santo me hace entender que yo tengo que bajar el consumo de los carbohidratos, que los hidratos de carbono, eso no me sirve, no me están ayudando, que el exceso en el consumo del azúcar me hace menos inteligente. Tenemos menos capacidades, somos más lentas, somos menos productivas y tenemos que entenderlo por más que amemos los helados. Pero me puede ayudar, a mí me ayuda, 1 Corintios 6:19.
este cuerpo es con lo que yo me transporto y si mi cuerpo no funciona, ¿cómo lo puedo seguir haciendo? No hay forma. No hay forma. Y entender. Dice, no entiende. ¿Acaso tú puedes ignorar que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, porque Dios te lo ha dado? Y dice, y que no es vuestro. ¿Cómo así que no es nuestro? Porque es que fuimos compradas. Por eso no es nuestro, fuimos compradas, pero fuimos compradas para ser libres. Pero el saber que no es nuestro no anula mi voluntad. Comprender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en nosotras y que también esto nos tiene que ayudar a sentar y ver cómo yo estoy cuidando mi salud. ¿Qué son lo que esos exámenes médicos hablan de mí? ¿Sabe qué? Quiero decirle, nuestro cuerpo habla. Artrosis degenerativa, nuestro cuerpo está hablando de emociones que estamos guardando. Huesos, esos dolores en las coyunturas de nuestros huesos, nuestro cuerpo está hablando. Dolores excesivos de cabeza, nuestro cuerpo está hablando. Palpitaciones en nuestro corazón, incoherencias en la forma como nuestro corazón late, que ya hemos hablado de eso antes, nuestro cuerpo está hablando. Nuestro cuerpo está hablando de emociones que estamos reteniendo, de pensamientos, porque no estamos pensando, nos levantamos y no pensamos en lo bueno, en lo justo, en lo agradable, en lo perfecto, en lo que es de honra, en lo que es digno de alabanza, dice el apóstol. En eso mediten. No estamos, nuestro cuerpo está hablando. Emociones que nos estamos tragando y que no estamos comunicando, que no estamos hablando con el Señor, que no estamos dando el perdón que debemos dar. Esa emoción guardada en nuestra vida se está hablando a través de nuestro cuerpo, a través de cosas que hoy estamos pasando, a través de dolores que se están manifestando. El llamado en esta mañana es a recordar ese texto precioso de Romanos 12:2. Cambien su forma de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. A que tengan presente a Gálatas 2:20, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto me lleva a pensar en que yo tengo que abrirme a la palabra de Dios, en que yo tengo que escuchar, en que yo tengo que dejarme transformar, en que pareciera que lo que yo estoy haciendo está bien, pero si la palabra de Dios indica que no está bien la forma como yo estoy ayudando a mis hijos, porque no les estoy dejando crecer, porque les estoy dando todo lo que ellos necesitan, porque quizás desde mi corazón lo que nace es una culpa, porque hubo un momento en el que no pude estar presente, acójase a la poderosa palabra de Dios. Y entienda que tiene que soltar eso para dejarlo crecer y que ya se le ha perdonado. Y que más allá de creer que realmente les está dando una ayuda, quizás está entorpeciendo el proceso de Dios con ellos y les hace mucho más largo el camino. Y la palabra de Dios es maravillosa porque nos da indicaciones a nosotras que son claras. Colosenses 3 del 9 al 10 dice: otro hábito, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No mintáis los unos a los otros. Deje el hábito de la mentira. Dice Colosenses, despójense de lo viejo, mujeres. Despójense de lo viejo que la cantaleta no les está sirviendo de nada. Andar aburrida no les está sirviendo de nada. Andar amargada no les está sirviendo de nada. Pensar en cosas desagradables no les está sirviendo de nada. Pensar en cosas negativas no le está sirviendo de nada. No porque la psicología positiva lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Piensen en lo bueno, en lo justo, en lo agradable, en lo perfecto, en lo digno, en lo de honra. Dice, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que ser renovadas. ¿Cuántas en esta mañana desean ser renovadas? Que esta palabra avive sus corazones, que esta palabra
le lleve a que salga de este tiempo y que todo esto maravilloso que el Espíritu Santo de Dios nos ha mostrado acerca de esos nuevos hábitos, trabaje de forma consciente en ellos. Y desde este ministerio le vamos a apoyar en eso. Y esos hábitos que usted dice, oye, hacer esto durante todos estos años, no escribir en una libreta mis ingresos, mis gastos, comprar cosas a crédito y no saber cuánto es el interés que al final pago, responder o hacerle mala cara a mi esposo cuando me pide algo de forma agradable. Quiero decirte, sigue viviendo con el mismo hombre, pero va fracturando la relación. Entonces, que el Espíritu Santo de Dios a cada una le pueda mostrar aquello en lo que necesita crecer, porque todas necesitamos crecer. Yo la primera, pero ábrase y déjese instruir. Así que trabaje construyendo esa lista de hábitos que el Espíritu Santo de Dios hoy le dijo que tiene que instalar en su vida. Y trabaje también. Déjese ayudar por el Señor para que Él le ayude a desinstalar aquello que le aleja de Dios, aquello que fractura su relación con el Señor y con sus seres queridos. Mis amadas hermanas, gracias por unirse en esta mañana a este tiempo maravilloso. Que el Señor a todas les siga bendiciendo rica y abundantemente y que la gracia y la misericordia de Dios se manifieste grandemente en sus vidas.